Hola, bienvenidos a otro episodio. Hace poco adquirí un lote de componentes dentro de los cuales se encontraba esta tarjeta madre MSI 970 AG43. Esta es una tarjeta madre de zócalo AMD AM3 Plus. Para probarla, el único procesador compatible que tengo es un AMD Sempron 140, un procesador mononúcleo y monohilo que en 2025 puede parecer totalmente inútil. Sin embargo, estos procesadores son muy comunes, se pueden encontrar fácilmente y se me ocurre que podemos averiguar qué tan utilizables son en 2025. Acompáñenme. Primero un poco de contexto. Como dije al comienzo, esta es una placa de zócalo AMD AM3 Plus. Sin embargo, el AMD Sempron 140 es un procesador AM3. Un dato curioso de AMD en esta generación es que la forma física del zócalo AM3 Plus es exactamente igual a la del zócalo AM3 y las tarjetas madres AM3 Plus son compatibles, es decir, funcionan con los procesadores AM3. Esto obedece a una política de AMD muy acertada según mi opinión, bajo la cual los procesadores de una generación previa eran compatibles con la siguiente generación de tarjetas madres. Y esto era una práctica muy amigable con la clientela, por cuanto si queríamos hacer un cambio de plataforma de AM3 a AM3 Plus, podíamos hacerlo de manera escalonada. Podíamos conservar, por ejemplo, nuestra memoria RAM DDR3, nuestro procesador y el resto de los componentes y solo cambiar la tarjeta madre. Y eventualmente ir repotenciando los demás componentes a medida que nuestro presupuesto permitiera. De hecho, esta es la época en la cual Intel dominaba con los procesadores de la legendaria serie Core 2 Duo y Core 2 Quad, los inmortales 775, que eran la opción por defecto para trabajos de productividad, para gamers, para edición de video. Pero para aquellos quienes solo requerían labores básicas como ofimática y tenían presupuesto reducido, AMD era una buena opción. De hecho, en mi empleo anterior existían multitud de equipos con estas plataformas AM3 y AM3 Plus que funcionaron por más de una década para estas funciones de ofimática sin ningún tipo de problema. Otro aspecto que cabe destacar, en particular con esta tarjeta madre, es que quizás podrán ver que no tiene ningún tipo de salida de video, ni VGA, ni HDMI, ni DisplayPort. Y esto combinado con el color negro del PCB, la existencia de salidas de audio múltiples, en particular para sistemas de home theater, la capacidad de desbloquear núcleos de CPU, que eso quizás lo hablaremos en un siguiente video, la capacidad de procesar audio HD lossless, es decir, formato sin compresión, y la presencia de puertos USB 3 nos indican que está en una placa de alta gama o por lo menos destinada para funciones de productividad, procesamiento gráfico o incluso juegos. Es por ello que tenemos acá esta tarjeta gráfica para poder tener una salida de video que nos permita probar los componentes. Entonces, a efectos del video de hoy vamos a evaluar la factibilidad de un procesador mononúcleo y monohilo en 2025 y para ello vamos a primero ver su idoneidad con diferentes sistemas operativos. Primero haremos la prueba con Windows 10. Sabemos que va de salida, pero sabemos que este equipo por la edad no va a ser compatible con Windows 11, a pesar de que hay formas de salvar los obstáculos que pone Microsoft, pero si Windows 10 no lo corre de manera correspondiente, no tiene sentido probar Windows 11 primero. Sin embargo, probaremos Tiny 11 y eso nos permitirá salvar los obstáculos que Microsoft pone para estos equipos viejos. Y por último, probaremos una de las distribuciones de Linux, SoliNOS. La comparación que haremos la haremos en función de utilizabilidad básica. Sabemos que nadie va a utilizar un procesador mononúcleo y monohilo en 2025 para edición de video, procesamiento gráfico, edición de fotos y mucho menos juegos, a menos que hablaremos para juegos retro, pero no es el caso. A tal fin, primero haremos una prueba de cómo es el consumo de recursos en ralentí, es decir, sin ningún tipo de programas corriendo en paralelo. Evaluaremos cómo es la reproducción de videos en YouTube. Y por último, el puntaje obtenido al correr Geekbench, aplicación para benchmark evaluando la capacidad del CPU tanto con Linux como con Windows. Hablemos del hardware. Ya sabemos que trabajaremos con un procesador AMD Sempron 140 mononúcleo, monohilo a 2.7 GHz. Para darle la mayor oportunidad y evitar que ralentice por temperatura, le he colocado este nada despreciable difusor de calor de aluminio sólido, evidentemente previa aplicación de la pasta térmica. No dispongo en este momento de ningún fan cooler compatible con zócalo AM3 o AM3 Plus,
pero este fan cooler de procesador Intel, creo que es de Pentium 4, será más que suficiente. De memoria RAM disponemos de 4 módulos de 2 GB DDR3 a 1600 MHz con su respectivo disipador de calor, lo cual nos dará el mejor rendimiento térmico posible a efectos de la memoria. Podríamos haber trabajado con 16 GB, pero 8 GB es más que suficiente para el tipo de prueba que estamos haciendo. Como salida de video tenemos esta tarjeta gráfica AMD Radeon R7 450 de 4 GB. Y por último, pero no menos importante, nuestro disco de arranque es un disco estado sólido SATA 3 de 240 GB. Esta combinación de componentes, a pesar de que es totalmente desbalanceada, le brindarán al sistema en conjunto el superávit de recursos para evaluar solamente el procesador. Si encontramos algún tipo de ralentización en las funciones que vamos a probar, solo se deberán al procesador. No tengo más fan coolers, voy a colocar este ventilador USB conectado a uno de los puertos de modo de ayudar a la disipación del calor de estos componentes y eso no sea un factor a la hora de evaluar el rendimiento del procesador. Ya estamos en el escritorio de Windows. Cabe destacar que la instalación la hice desde cero para asegurarnos de que el sistema trabaje de manera óptima. También optimicé el sistema operativo. Vean que está ajustado para obtener el mejor rendimiento. Primero. Segundo, valga la redundancia, las aplicaciones en segundo plano están desactivadas. Tercero, borré todas las aplicaciones que no fuesen relevantes. Y cuarto, actualicé todos los drivers y todo el sistema operativo para que no existan actualizaciones de fondo. Otro aspecto fue desactivar todas las aplicaciones que inician con Windows. Vean que todas están desactivadas. Ok, comencemos nuestra primera prueba. Evaluemos el rendimiento del equipo cuando se encuentra en ralentí, solamente corriendo el sistema operativo. Entramos nuevamente al administrador de tareas y vamos a la pestaña de rendimiento y vemos que nuestro Zen por 140, si bien tuvo un pico, pero este es el pico típico cuando abrimos el administrador, se mantiene en este momento al 4%, 3% de uso. Ok, no tengo algo curioso, vean cómo ahora ya subió al 100% la utilización del CPU. No hay ningún tipo de pico, baja, valle, para nada, está pegado al 100%. Y curiosamente ocurrió justo después de conectar la máquina a internet. Déjenme desconectarla a ver si esto por algún motivo afecta. Sí, en efecto, acabo de desconectar y vea cómo baja la utilización del CPU. Esto sería un inconveniente para la utilizabilidad de este procesador en 2025 por cuanto nuestra vida actual está orientada en función a la conectividad a internet. Ok, nos encontramos en este momento en YouTube. Vamos a probar la capacidad de este procesador de reproducir videos, en este caso una plataforma de streaming, a diferentes resoluciones. En este momento el video se encuentra configurado para reproducir a 1080p y 60 fotogramas por segundo. Okay. Ya han pasado varios segundos desde que le di a tecla de play y vean todo lo que tardó en cargar el video. A pesar de que la franja gris abajo nos indica que tiene rato haciendo el buffering, o sea que no es un problema de conectividad, es un problema de reproducción y eso responde exclusivamente al procesador. Y vean que esto parece una presentación en PowerPoint. Vamos a colocarlo a 480p. La situación no mejora mucho, seguimos teniendo una presentación glorificada. Vamos a reducir la resolución a 240p. Acá vemos que hay un poco más de fluidez porque existe una progresión de la imagen. Estamos viendo un video. Sin embargo, la resolución es totalmente patética. Pareciera que hemos bañado la pantalla con vaselina. Reproduzcamos el video a 144p. Nuevamente, acá vemos un poco más de fluidez en la transición entre fotogramas, pero la calidad de la imagen es totalmente inaceptable. Entonces, en resumen, el consumo de multimedia, en particular de videos mediante plataformas de streaming, es una función que está más allá de las capacidades de este procesador en 2025 bajo plataforma Windows 10. Okay, como parte de la siguiente prueba, utilizaremos el programa Geekbench 6 para correr un benchmark del CPU.
¿De acuerdo? Ya tenemos el resultado para Geekbench 6. 301 puntos en la prueba mononúcleo y 305 puntos en la prueba multinúcleo. Evidentemente, al tener un solo núcleo, el puntaje se encuentra dentro de la desviación de error, estadísticamente hablando. Cabe destacar que tomó más de media hora que terminara de correr el programa. Generalmente en un procesador moderno toma entre 5 y 8 minutos, lo cual es impresionante. Podemos decir que definitivamente tiene cierto grado de usabilidad si gestionamos nuestras expectativas. Con Windows 10 podemos realizar trabajos de ofimática mientras tengamos la paciencia para lidiar con la lentitud del sistema. Podemos acceder a internet mientras no sea para el consumo multimedia. Podríamos revisar nuestro correo electrónico, podríamos hacer investigaciones base, pero ya allí eso limita muchísimo la utilizabilidad de este procesador para 2025. Ahora hagamos el intento de probar otro sistema operativo. Nos encontramos en el menú de arranque. Tenemos conectado en este momento nuestra memoria USB con la instalación de Tiny11, una versión recortada de Windows 11 a la cual se le ha removido todo aquello que es superfluo y solo se ha dejado los componentes base de un sistema operativo. De acuerdo, acá nos encontramos con una limitante. Esta PC no puede correr Windows 11. Esto obedece a que, a pesar de las maravillas que hace Tiny11 para poder correr en equipos, llamémoslo vetustos, hay ciertas limitantes que no podemos salvar. En particular, el hecho de que Windows 11 está programado para correr en procesadores con mínimo 2 núcleos, o por lo menos con 2 hilos. Recordemos que nuestro AMD Sempron 140 solamente tiene un núcleo y un hilo. Es decir, está físicamente imposibilitado para correr incluso una versión recortada como Tiny11. Entonces, esto nos obliga lamentablemente a descartar esta parte de la prueba y brincar directamente a Linux. Ya tenemos totalmente instalado nuestro sistema operativo SolarOS 17. Veamos el consumo de recursos en ralentí. Entramos al gestor de tareas, que igual que en Windows también tenemos uno acá, y vemos que sin estar corriendo otros procesos en paralelo, tenemos nuestro procesador mononúcleo apenas trabajando al 5 y al 8% versus la memoria RAM al 15%. Si recuerdan, en Windows, si bien en ralentí estábamos trabajando básicamente al mismo nivel, al momento de actualizar estábamos prácticamente al 100%. Acá no alcancé a grabar eso mientras estaba actualizando, pero no estaba llegando sino a máximo al 80% y eran picos muy puntuales. No era sostenido como en el caso de Windows. Y a diferencia de Windows, si tratamos de mover las ventanas de un lado a otro, acá es muchísimo más fluido. Esto nos indica que definitivamente este es un sistema operativo mucho más permisivo con este tipo de procesadores arcaicos. Pasemos a la segunda prueba, la reproducción de un video en YouTube. Y utilizaremos el mismo video que en la prueba con Windows para tener una comparación uno a uno. En el caso anterior, la configuración de la reproducción del video está a 1080p y 60 fotogramas por segundo. Vean el contraste con la prueba con Windows. En este caso sí tenemos un video, no tenemos una presentación de PowerPoint glorificada. Hay transición entre fotogramas y estamos en la resolución máxima que el televisor permite. Con Windows esto era imposible, teníamos sencillamente una presentación de fotografías. Miren la calidad de la reproducción en comparación a lo que hemos estado viendo antes. Esto nos demuestra la importancia de un sistema operativo bien optimizado a la hora de darle uso a estos componentes que de otra manera terminarían siendo desperdicios electrónicos. Ahora replicaremos la prueba con Geekbench 6. En Linux hay que hacerlo de manera distinta, o por lo menos no he encontrado otra forma de hacerlo. Luego de descargar el programa debemos abrir la temida, para los que no somos duchos con Linux, ventana terminal. Y acá colocar y nos indica que está empezando a correr el benchmark CPU en mononúcleo. Y acá tenemos el resultado del benchmark. 332 tanto en mononúcleo como multinúcleo, porque evidentemente nada más tenemos un solo núcleo. Vean que tuvimos una mejora, eran 301 y 305, lo cual sería al ojo por ciento una mejora del 10%, tomando en cuenta que
los componentes son exactamente los mismos que en la prueba de Windows. Esta diferencia se puede atribuir a la optimización del sistema operativo. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar respecto al uso de un procesador mononúcleo en 2025 bajo plataforma Linux, en particular Zorin OS 17? En contraste con Windows, es una experiencia más flexible, nos permite una mayor versatilidad respecto al tipo de operaciones que podemos realizar. Realizar actividades ofimáticas no debe representar ningún tipo de problema bajo estas condiciones. La reproducción multimedia, en particular de videos, no representa ningún tipo de dificultad mientras gestionemos nuestras expectativas. Ya vimos que bajo una resolución de 1040p es una experiencia enteramente viable e incluso agradable. Entonces, para responder a la pregunta que originó este video, ¿podemos utilizar un procesador mononúcleo en 2025? Depende evidentemente de varios factores. Primero, si nos quedamos dentro del entorno Windows, ya sabemos que estamos extremadamente limitados para el uso de esta plataforma. Por el contrario, si estamos dispuestos a invertir tiempo y neuronas en aprender lo básico de Linux, y quiero dejar claro que no soy ningún experto en Linux, podemos trabajar con una distribución que se asemeja bastante a Windows y que para las funciones básicas, ofimática, reproducción de archivos de video, streaming multimedia, investigación por internet, lo mínimo necesario para la vida moderna en 2025, podemos seguir dando uso a un procesador de esta edad que seguramente tendremos engavetado en algún sitio. Ahora, comprarlo no es para nada recomendable, más aún si consideramos que plataformas más capaces como la 775 de Intel con procesadores dual core mucho más rápidos que este mononúcleo pueden correr Windows 10 y Tiny 11 con sus limitantes sin ningún tipo de problemas de gran envergadura. Ahora, si tenemos, como es este caso, este procesador en algún equipo engavetado, para evitar que se convierta en basura electrónica, esta es una buena alternativa para continuar dándole uso. Una computadora secundaria, una computadora de emergencia, una computadora para los trabajos escolares, sin arriesgarnos a que un virus termine de dañarnos nuestro equipo principal. Esto es un llamado a evitar el incremento de la basura electrónica, que es un flagelo de estos tiempos modernos. Y de hecho, esto no me queda más que cerrar el episodio de hoy. Esto ha sido Waikeritech, hecho con mucho afecto para todos ustedes. Si el contenido que hemos brindado hoy ha sido de su interés y agrado, su like y la suscripción serán un enorme aporte para el crecimiento de este canal. Muchísimas gracias a todos.